Hola a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy nos toca ver el tema de restauraciones temporales o también llamados provisorios. Como vimos en la clase anterior, los materiales provisorios tienen que tener ciertas características, ¿ya? Entre ellas está la buena adaptación marginal, la resistencia al desalojo, que no sea irritante, que sea estable dimensionalmente, que sea estético, sobre todo si está en el sector anterior, que no produzca alergias y que sean fáciles de remover. Pero lo más importante de todo esto es que no existe un material provisional ideal, ¿ya? Dentro de los materiales provisorios que vimos de polimerización química, tanto para uno o más provisorios, están el etilmetacrilato, el metilmetacrilato, las resinas compuestas de bisacrilato y las resinas compuestas para provisorio. Nosotros podemos tener distintas situaciones clínicas, ya sea por fractura, por caries, entre otras cosas, en donde vamos a tener que llevar a cabo distintos procedimientos dependiendo de cada caso clínico, ¿ya? Si es que la situación clínica cumple con las indicaciones para la realización de una restauración indirecta, dentro de nuestra planificación siempre debemos tener la realización de un provisorio, que en este caso vendría siendo esta tercera imagen, en donde el paciente se debe ir de la consulta con un provisorio para a la semana siguiente poder cementar una restauración indirecta. Los requerimientos para obtener restauraciones provisionales satisfactorias difieren muy levemente de aquellas deseables, como por ejemplo para coronas unitarias, prótesis fijas parciales definitivas, incrustaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que acá la única diferencia entre un provisorio y una restauración definitiva debiese ser el material que se utiliza, ¿ya? Todos los otros parámetros o requisitos que debiese tener una restauración deberían ser idénticos o muy similares. La única diferencia es el material. Dentro de las funciones de los provisorios tenemos varias, por ejemplo, el confort. Nosotros debemos generar una seguridad en la vida cotidiana del paciente, prevenir la sensibilidad pulpar, el acúmulo de placa bacteriana, cualquier patología pulpar si es que el diente llega a estar vital y que el paciente pueda seguir viviendo su vida normal con un provisorio, ¿ya? La protección, donde el provisorio debe proteger la estructura dentaria remanente, la preparación que nosotros tallamos y además de los tejidos circundantes, como por ejemplo los tejidos periodontales, no debe producir inflamación, ¿ya? Dentro de la oclusión, el provisorio debe dar estabilidad oclusal, ¿ya? Manteniendo el espacio en ambos sentidos, ya sea cérvico-oclusal o mesiodistal, ¿ya? Teniendo todas las funciones en los movimientos oclusales que sean necesarios. Dentro de la función también es que cumpla la función determinada del diente o los dientes que se deben reemplazar, manteniendo y asegurando así todas las características que da nuestro aparato masticatorio en conjunto con ese diente, la fonación, la masticación, estética, etcétera, etcétera. Dentro de la salud gingival debemos mantener los márgenes bien adaptados, que el provisorio esté bien pulido, respetar los contornos anatómicos del o de los dientes, dar un correcto perfil de emergencia para que se facilite la higiene y o autoclisis. Dentro de la estética debemos dar una adecuada apariencia respetando los requisitos estéticos, sobre todo si son dientes anteriores. Lograr una mimetización con los dientes naturales y, por supuesto, con el tratamiento final. Y por último, el provisorio tiene una función súper importante que es una función diagnóstica. Nos facilita las etapas previas al tratamiento final, ya que ahí podemos evaluar con el provisorio cómo está funcionando dentro de la vida cotidiana del paciente. También podemos evaluar el color, la estética, la oclusión, la fonética, como bien hablamos, la salud gingival, y ahí vamos a saber de todas formas que la restauración final va a funcionar de la misma forma. Tenemos requisitos dentro de los provisorios, requisitos estéticos, biológicos y funcionales. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Dentro de los requisitos biológicos, el primero es el requisito pulpar. Necesitamos que esté bien adaptado marginalmente, mantener la integridad pulpar. También tenemos el requisito endodóntico o sobre la endodoncia, que es prevenir la microfiltración en los tratamientos de endodoncia
o prevenir la irritación de los canales radiculares si es que el diente llegase a estar vital. Y por último, dentro de los requisitos biológicos también está el requisito periodontal, que es mantener la salud de los tejidos periodontales, como lo habíamos hablado, teniendo una buena integridad marginal y un buen perfil de emergencia para que los tejidos se mantengan en salud. Dentro de los requisitos funcionales, acá podemos ver un provisorio de varias piezas dentarias en donde vemos una estabilización posicional, se deben restablecer la función oclusal, tiene que tener resistencia estructural y una retención mecánica adecuada, restablecer la estética y la fonética y por supuesto que dar un confort psicológico al paciente haciendo dientes que sean personalizados para él. Cada diente es individualizado para el paciente. Y por último, dentro de los requisitos estéticos, obviamente está la apariencia, los contornos, la estabilidad del color y que estos también sean fáciles de reparar, ¿ya? Porque con materiales como el acrílico, como lo vimos anteriormente, son fáciles de reparar, si es que el paciente llega a tener algún percance o algún accidente. Dentro de las técnicas para la realización de provisorios tenemos las técnicas directas, las técnicas indirectas y las técnicas híbridas, que vamos a ver cada una de ellas. Dentro de las técnicas directas, estas usualmente son fabricadas con resinas acrílicas de autopolimerización o también con las resinas de bisacrilato o las resinas compuestas para provisorios como los vimos, ¿ya? Estas se realizan directamente en los dientes ya preparados, ya sea con una preparación para una restauración indirecta como un inlay, onlay, overlay o con preparaciones para prótesis fijas unitarias o plurales. Dependen o no de una impresión previa del diente para ser preparado, ¿ya? Dentro de las técnicas indirectas, estas son exclusivamente procedimientos realizados por laboratorios, usualmente pueden ser con resinas de termocurado como lo vimos anteriormente, ¿ya? Son procedimientos a elección, como por ejemplo cuando uno debe esperar la recuperación de algún procedimiento quirúrgico, algún procedimiento ortodóntico, etcétera, etcétera. Ya tenemos la disponibilidad de tiempo o el factor económico como un factor decisivo para ver si la realizamos una técnica directa o una técnica indirecta, ¿ya? Y usualmente también lo podemos usar para tiempos de trabajo, como cuando se hace una prótesis inmediata y se aproxima bastante a lo que vamos a usar como material final. Dentro de la técnica híbrida es la unión entre la técnica directa y la técnica indirecta, o sea, mandamos al laboratorio pero también realizamos un proceso en la clínica. Dentro de las técnicas se dividen en distintas, por ejemplo, la técnica directa tenemos la técnica del broque acrílico, la técnica de la matriz de silicona, la técnica del diente preformado y la técnica de matriz de plástico. Dentro de las técnicas indirectas tenemos la de la técnica del casquete metálico parcial o total y la técnica de la corola acrílico de termocurado. Y dentro de las técnicas híbridas tenemos la técnica del diente preformado, la técnica de la matriz de plástico y la técnica de la matriz previo al encerado diagnóstico. Dentro de las técnicas directas, como lo vimos, estaba la matriz de silicona. Esta es una técnica que tiene como requisito, entre comillas, que exista cierta integridad coronaria o que haya una restauración que reproduzca la anatomía dentaria. También se puede hacer sobre un encerado diagnóstico, por eso digo que es entre comillas. Lo principal es que se mantiene de cierta forma la anatomía original del diente, ¿ya? Se hace una matriz de silicona con silicona pesada, usualmente es por condensación, y esta reproduce adecuadamente toda la zona de los dientes y las estructuras anatómicas. Por lo tanto, luego que ya se tiene la preparación lista, uno prepara el acrílico y con alguna cierta técnica realizamos este provisorio con la misma matriz, ¿ya? Por lo tanto, el provisorio queda ciertamente adherido a la preparación, dando toda la anatomía interna de la preparación. Y luego se retira y se coloca hasta terminar con la exotermia, como lo hablamos anteriormente en la clase pasada, y luego chequeamos los ajustes, etcétera, etcétera, ¿ya? Estas son técnicas más que se utilizan en prótesis fija y luego las vamos a ver con más detenimiento,
¿ya? También está el bloque de acrílico, que lo vamos a explicar en unos minutos más, así que no me voy a detener mucho en eso. El diente protésico o el diente de policarboxilato, ya que también son técnicas directas que se ocupan con distintos dientes, como por ejemplo estos dientes de Marché o el diente de policarboxilato, en donde algunas estructuras ya vienen ahuecadas y solo debemos rebasarlo, o por ejemplo el diente Marché, que debemos realizar toda la parte proximal y palatina o lingual, ¿ya? Y por último, también la matriz de plástico o policarbonato, en donde también es más o menos similar a la matriz de silicona. Dentro de las ventajas que tiene esta técnica directa, por ejemplo, es que son fáciles de construir, hay una adaptación marginal adecuada, la oclusión es adecuada, hay una buena protección pulpar, son de fácil reparación y modificación, tienen un buen contorno y punto de contacto. Dentro de las desventajas que tienen estas técnicas directas es el cambio de color y porosidad, dependiendo obviamente del material que ocupemos para realizar el provisorio. Un tiempo de uso limitado, ya estos claramente no son a largo plazo, ya es para un mes, 2 meses máximo. Pueden provocar algún tipo de reacción pulpar y gingival, sobre todo por la contracción de polimerización, por la exotermia, por el monómero, que usualmente es bien fuerte, por lo tanto siempre debemos envaselinar el diente y toda la zona del diente, incluyendo la encía, los dientes proximales, etcétera, etcétera. Tiene una integridad marginal frágil y tiene menor resistencia en prótesis extensas o gran esfuerzo oclusal, ¿ya? También una de las desventajas que no está mencionada acá puede ser que tenemos más tiempo de trabajo en el sillón, porque hacemos todo el proceso con el paciente sentado en nuestra consulta. Dentro de las técnicas indirectas tenemos la técnica de casquete metálico parcial o total. Es parcial cuando, por ejemplo, está recubierto por otro tipo de material provisional que es más estético, o es total cuando ya sencillamente el provisorio es entero metálico. Y también coronas de acrílico de termocurado que enviamos a hacer al laboratorio. Estas se realizan cuando hacemos o realizamos rehabilitaciones mucho más extensas, en donde necesitamos que el provisorio quede bien ajustado, incluso se envían montadas en articulador para hacer un buen chequeo de la oclusión y que estas no les dediquemos tanto tiempo en la consulta. Dentro de las ventajas de la técnica indirecta, tienen una durabilidad significativamente mayor, hay una integridad marginal excelente, gran resistencia a los esfuerzos oclusales, hay mayor resistencia a la fractura del borde cervical, también da más estética, se facilita el restablecimiento de los requisitos oclusales, como hablamos anteriormente, un buen mantenimiento de la salud periodontal, la protección de los dientes preparados y el tiempo de ajuste clínico reducido. Ya, todo eso lo hablamos justo en la diapo anterior. Dentro de las desventajas, obviamente, está el costo, ya que son mucho más caras que la realización de una técnica directa, y la necesidad de temporización previa, porque claramente nosotros debemos tomar una impresión para que el laboratorio trabaje sobre ella, poder realizar los provisorios y la envían nuevamente para que nosotros los podamos cementar. Importante saber que dentro de la fabricación de una restauración temporal, usando una técnica indirecta, eliminamos los problemas asociados con la técnica directa, ¿ya? Además, tenemos la ventaja de poder delegar este trabajo, por lo menos parcialmente, a un personal auxiliar. La técnica híbrida, como lo vimos, es esta mezcla entre una técnica directa y una técnica indirecta. La podemos enviar al laboratorio, pero igual nosotros terminamos por hacer los ajustes finales, por así decirlo. Está la técnica del diente preformado, la técnica de la matriz de plástico y la técnica de la matriz previo a un encerado diagnóstico, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo donde se realiza un encerado diagnóstico de unos dientes anteriores, y ya sea con una matriz de plástico o con una matriz de silicona, terminamos la realización
o confección de los provisorios. Dentro de las ventajas de esta técnica híbrida está una calidad superior a las técnicas directas, ya sean estética, resistencia, dureza, textura, salvo en las regiones que vamos a rebasar, como lo vimos anteriormente. Posibilita la rehabilitación de los dientes dentro de un arco, rehabilitaciones de plano y relaciones oclusales, principalmente cuando son obtenidos a partir de un encerado diagnóstico y se requieren de menos ajustes. Y dentro de las desventajas es que, demandan mayores costos por parte del laboratorio, son susceptibles a la fractura durante su manipulación y durante el rebasado, y principalmente cuando se emplean, por ejemplo, los casquetes de acrílico, ¿ya? Aquí, por ejemplo, podemos ver un ejemplo de una rehabilitación que se maneja primero con provisorios. Se realiza una impresión del maxilar inferior, luego se realiza un encerado diagnóstico y se realiza un provisorio de una prótesis completa para poder aumentar la dimensión vertical del paciente, y también, como lo dijimos, esto también va a funcionar como una función diagnóstica para ver cómo el paciente se siente para poder terminar con una rehabilitación final, pero antes hacer todos los ajustes en el provisorio hasta que el paciente esté 100% cómodo, además de cumplir con todos los otros requisitos que tienen los provisorios y que lo hemos hablado durante la clase. Ahora vamos a ver el paso a paso para la realización de un provisorio con técnica del cubo. Esta es una técnica directa, la hablamos anteriormente, y la vamos a hacer dentro del preclínico, así que para que se vayan preparando, ¿ya? Primero que todo, como lo vimos anteriormente en la clase pasada, realizamos la preparación del acrílico, en donde mojamos el polvo en el líquido con un gotario hasta llegar a tener una consistencia de arena mojada, que comience la reacción de polimerización hasta llegar a la etapa plástica, que es la etapa en donde nosotros podemos comenzar nuestro trabajo. Por mientras el acrílico estaba comenzando la polimerización, nosotros lo primero que hicimos fue envaselinar la estructura dentaria y las estructuras adyacentes, ya sean los dientes proximales y la encía de la zona, la cual va a tener esta restauración provisional. Esperamos hasta que llegue la etapa plástica, colocamos la resina acrílica sobre la preparación biológica y en algunos casos podemos hacer que el paciente ocluya con el fin de lograr una impronta del diente antagonista y así esbozar la anatomía oclusal que el diente vamos a preparar. Pero en este caso, que no se puede, solo vamos a preparar un cubito de acrílico, tal como dice la técnica, del tamaño aproximado del mismo diente. Ya quedaría de esta forma. Ya que no tendremos la oclusión del paciente, realizamos un esbozo de lo que debería ser la anatomía oclusal. Ya ocupando una espátula de cemento, podemos ir realizando los surcos secundarios y el surco principal para también dar el esbozo del reborde marginal. También podemos aplastar el acrílico para darle el plano oclusal, como lo ven en las imágenes. Teniendo eso y habiendo terminado la polimerización completa del acrílico, recuerden siempre tener ojo con los fenómenos anexos, como son la contracción de polimerización, para que el provisorio no se quede pegado en la preparación, por lo que mientras está ocurriendo la reacción, deben ir colocando y sacando el provisorio de la preparación y así no se quede pegado, ¿ya? Una vez terminada, que esté en etapa rígida, se marcan los bordes de la preparación con un lápiz mina y se retiran los excesos con un fresón, ¿ya? Luego esto se vuelve a probar en la misma preparación para ver si necesitamos eliminar más acrílico y que quede del tamaño adecuado. Si es que, por ejemplo, falta ajuste completo de la preparación, lo que podemos hacer es espaciar la superficie interna del provisorio y rebasarlo. ¿Con esto qué quiero decir?
Preparamos resina acrílica, la llevamos al provisorio, a la cara interna del provisorio en etapa arenosa, esperamos a que ésta alcance una etapa plástica, que ya sabemos que ésta se reconoce por la pérdida de brillo superficial de la resina, la llevamos a la preparación y podemos retirar los excesos con una sonda de caries. Si es que son pequeños desajustes los que tiene, por ejemplo, el que está mostrando la sonda de caries y no necesitamos rebasar el provisorio completo, podemos realizar lo que se llama la técnica del pincel. La técnica del pincel podemos hacerlo de dos formas. Preparamos el acrílico en nuestro mismo vaso DAPEN y en una etapa arenosa sacamos una pequeña perlilla y la llevamos al provisorio y luego la ponemos en nuestra preparación y la aplastamos hacia la preparación, ¿ya? Obviamente esta es llevada en los márgenes porque ahí es donde encontramos el desajuste, ¿ya? Y la otra forma de hacerlo es poner en dos vasos DAPEN, en uno el monómero y el otro el polímero, mojar nuestro pincel de Marta con el monómero y sacar una pequeña perlilla del polímero y llevarla al provisorio y a la preparación, como se ven también en las fotografías. Eso es como ustedes prefieran. Esperamos a que ocurra la reacción de polimerización y vemos que se ajusta perfectamente. Corroboramos el plano oclusal y con un lápiz mina hacemos los aspectos necesarios para poder realizar la anatomía de un primer molar inferior, en este caso, y con una fresa diamante finalizamos la anatomía más específica, ¿ya? Como sabemos, al ser un primer molar inferior, este posee 3 cúspides vestibulares y 2 cúspides linguales, ¿ya? La cúspide más grande es la mesiovestibular y la más pequeña es la distal y posee 3 fosas, la fosa central, la fosa mesial, la fosa distal, formando una pequeña M alargada, ¿ya? Luego de eso finalizamos el pulido del provisorio con gomas de pulido. No nos debemos olvidar jamás la existencia de los puntos de contacto tanto mesial como distal. Hay que chequearlos con seda, que tenga un buen perfil de emergencia, que siga los contornos del diente. Si se fijan, es igual o del mismo tamaño y sigue los mismos aspectos de los dientes que están adyacentes. Y que la cara interna, como vemos en la segunda foto, reproduzca la anatomía completa de la preparación, que quede completamente ajustado para posteriormente poder cementarlo con facilidad. Eso sería todo por hoy, niños. Espero que lo hayan entendido. Si les queda alguna duda, por supuesto que todos los docentes de la asignatura estamos aquí para responderlas y pueden acercarse a cualquiera de nosotros. Que estén muy bien, cuídense.